Feliz día a aquellos que hoy, digamos, están recordando el Día del Maestro. Bueno, hoy tenemos un nuevo módulo en esta diplomatura 2020 con sede en la ciudad de Peleu, que venimos organizando ya en el segundo año consecutivo en esta provincia del Chubut, junto a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a ACEP, a la Asociación Civil de Estudios Populares, el ICES y la Fundación Konrad Adenauer. Las cuatro instituciones llevando adelante esta diplomatura de manera virtual, y ojalá que, digamos, podamos antes de fin de año recuperar la posibilidad de lo presencial. Hoy tenemos como eje de exposición, de debate, y junto con el contador Jorge Gil y Noelia Corbalán, el tema desarrollo en la actividad económica regional en el contexto internacional, desarrollo endógeno, actividad marítima, petrolera, ganadera, agricultura. Temas que obviamente sean disparadores para luego sí, una vez que con la posición tanto de Noel como de Jorge, poder intercambiar opiniones acerca de lo que nos van a dejar en minutos nada más. En el comienzo, el contador Jorge Gil es contador público recibido en la UBA, con estudios en doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, en la Universidad Autónoma de Madrid, España, especialización en docencia universitaria, profesor titular ordinario de grado en la Universidad Nacional de la Patagonia y Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Ha sido profesor de posgrado en universidades nacionales argentinas, españolas, colombianas y venezolanas. Ha sido también director por la provincia del Chubut en la agencia Comodoro Conocimiento del Banco Chubut y de YPF de Sociedad Anónima. También ha sido rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Bueno, podríamos estar toda la tarde hablando de los antecedentes de Jorge, pero lo interesante porque hoy que con toda su experiencia hoy nos pueda dar su visión acerca del título de este nuevo módulo. Jorge, es un gusto tenerte con nosotros, así que, bueno, compartamos tu punto de vista acerca de este disparador que hemos puesto a llamar. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias por la presentación. Perdón, porque estoy intentando abrir el PowerPoint. Acá está. Y muchas gracias, decía, por la presentación, a los organizadores, este esfuerzo conjunto entre fundaciones que tienen como objetivo la problemática vinculada a las políticas públicas, al desarrollo económico. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación tan elocuente. Y bueno, yo quiero, como dado el tiempo que tenemos es muy reducido, voy a hacer simplemente algún tipo de reflexión sobre cuatro temas. Primero, la necesidad de hacer un enfoque crítico, contextual, sobre las políticas públicas y cómo inciden en ellas el llamado proceso de financiarización. Y en ese sentido voy a anticipar las conclusiones. La conclusión es que las políticas públicas están determinadas por el proceso de globalización. Después haremos alguna referencia muy general a la problemática vinculada al COVID. El segundo tema es el contenido económico de las políticas públicas. Y básicamente las políticas públicas son financieras, tienen un costado financiero en su gran mayoría. El tercer punto es referido al Estado y al mercado. Y acá la conclusión es que si prevalece el mercado no hay políticas públicas. La única política pública es que opere el mercado, con lo cual el mercado selecciona aquellas políticas que son conducentes a sus propios objetivos. Y el último punto, sobre la economía política, nuestra conclusión es que la única política pública posible y factible es la que emerge del proceso de planificación democrática. Estos son, digamos, como las cuatro conclusiones a las cuales llegamos. Hacemos unas
unas recomendaciones de lecturas sobre las políticas públicas impulsivas de OSLAC, sobre las políticas públicas en el marco de desarrollo y la equidad del grupo Fénix, y una opinión en lo regional de un periodista especializado en temas regionales, Figueroa. Bueno, en base a esto voy a ir rápidamente. Lo que planteamos es que es necesario, por lo menos de la teoría, desde los enfoques, desde los encuadres, es necesario advertir que si el mercado prevalece, es decir, si el mercado coopta al Estado, como hemos tenido la experiencia gubernamental argentina anterior, hablar de políticas públicas es una estupidez de la retórica. ¿Qué quiere decir esto? No hay políticas públicas. Hablar de políticas públicas en el sistema neoliberal es, en nuestra concepción, una retórica, y dentro de esa retórica está cercana a la estupidez. Si miramos otra cara de la moneda, en la cual la política prevalece, orienta, determina, condiciona la economía, ahí sí las políticas públicas son una necesidad social, son una necesidad de organización social. Entonces, yo diría, si yo voy a un país que no conozco, ignoto, en la luna, y digo, ¿qué prevalece, el Estado o el mercado? Y me dicen el mercado, diré, no hay políticas públicas. Si me dicen el Estado, diré, hay políticas públicas, por lo tanto deberé ver cuáles son esas políticas públicas y al servicio de qué intereses de clase se encuentran. El tema de las políticas públicas, acá cito a Laclau. Laclau es un filósofo populista, el defensor o el articulador de las defensas del populismo, desde el punto de vista filosófico. Cito a él como puedo haber citado a cualquier otro, pero en general los filósofos le dan mucha importancia a las políticas públicas. Acá hay una frase de Laclau: las bases sociales tienen una gran receptividad de las políticas públicas. O sea, estamos frente a un tema importante y significativo, el de las políticas públicas, con las limitaciones que habíamos efectuado anteriormente. Ahora bien, si estamos en el marco de una política pública, porque hay una acción gubernamental, una acción estatal, tenemos que ver el enfoque que le damos a esas políticas públicas como necesidad social. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, las políticas públicas no surgen como dádivas conceptuales de los gobiernos, sino que surgen como necesidad social. Y esas necesidades montan como un trípode cuando se articula la sociedad civil, o sea, los ciudadanos, el mercado y el Estado, o las instituciones del Estado. Obviamente, cada uno de estos círculos que vemos que interactúan entre ellos generan sus propios determinantes. Se llaman determinantes en este trípode a las necesidades que tiene la sociedad civil, a los beneficios que necesita el mercado para su funcionamiento y a la gobernanza, el Estado como ejecutor de la gobernanza que se implementa a través de las políticas públicas. Y en ese marco, todo este trípode está, digamos, incidido o atravesado por el proceso de financiarización. Este proceso de financiarización es una etapa del ciclo largo del capitalismo. El capitalismo se hace primero comercial, después industrial, financiero en estos momentos,
Y la tendencia es a lo que se llama el capitalismo intelectual o el capitalismo virtual o el capitalismo de la inteligencia artificial, si ustedes lo prefieren. Pero lo importante es que hoy por hoy estamos asistiendo a una prevalencia de las finanzas por sobre la producción. Por lo tanto, las necesidades de la sociedad civil están incididas por las finanzas, los beneficios de los mercados están incididos por las finanzas y la gobernanza de los gobiernos está incidida por las finanzas. Esto, si lo ponemos en términos de nuestra propia integralidad como sociedad civil, vamos a ver que nuestras necesidades están condicionadas por las finanzas, por nuestros ingresos, la deuda externa, en Nación, la deuda de Chubut, indican también que las gobernanzas están condicionadas por el sistema financiero. Y esto es muy importante porque no hay políticas públicas que puedan resistir, que existan en el marco de este esquema de análisis, que no tengan ese costado de financiarización. Los gobiernos no pueden pagar sueldos, las necesidades de las familias no se pueden cumplir y las empresas no obtienen los beneficios que necesitan para su subsistencia. En este marco quiero incluir acá una cuestión sobre la cual se habla relativamente poco. No sé si ustedes quizá en el diplomado lo han hecho, pero permítanme aventurar una hipótesis, que es que el COVID-19 es lo que se llama, en teoría social, un hecho social total. Quiere decir que incide en todas las dimensiones del accionar humano, colectivo y social. Absolutamente todas. Desde nuestra forma de hacer el amor hasta el más complejo sistema de distribución de los ingresos del Estado. Absolutamente todo, en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo, está incidido hoy por este hecho social total, como se lo denomina en sociología. Pero ese COVID vino a desnudar la debilidad de las políticas públicas del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque este virus erosionó los dogmas del neoliberalismo, los puso en cuestión, no solamente los temas vinculados a lo económico, sino a lo político, a lo social, inclusive a lo religioso. Todas las dimensiones fueron puestas en crisis, fueron puestas en tensión y se generó entonces esta crisis de las políticas públicas. Los estados tuvieron que salir, sin estar preparados para ello, a hacer frente a la debilidad del neoliberalismo exteriorizada a través de las ventajas y las bondades del mercado. Entonces, ¿por qué hablamos de financiarización? Este es un estudio hecho por el Banco Mundial. Fíjense que lo que se llama riqueza financiera global, es decir, las acumulaciones financieras, sean dinero en efectivo, sean títulos representativos de deuda, piensen también que el dinero es deuda. Esa es una cuestión que no hay que olvidar, el dinero es deuda, el dinero es un pagaré que nosotros tenemos y que debe hacer frente los gobiernos que lo emitieron. Esa riqueza financiera global era del 100% del PBI mundial en 1980. En el 2007 ascendió a 4 veces, o sea, había 4 veces más monedas, cuasimonedas y títulos en circulación que la producción real.
Y actualmente las últimas estimaciones a partir de los endeudamientos gubernamentales y de las emisiones monetarias de todos los países del mundo, excepto China, decuplican el contenido real de la producción, o sea, multiplican por 10 el contenido, la realidad, la producción real. Quiere decir que hay 10 veces más circulación monetaria que circulación de bienes y servicios. Entonces, aparecen acá las políticas públicas que vemos y que observamos y que contradicen los dogmas financieros. Ahí los enunciamos, aumenta el déficit primario, ya no interesa el déficit cero, el control de la inflación y del tipo de cambio se hace mediante la tasa de interés, comienza un proceso de emisión sin relación a las reservas en Argentina y en todos los países del mundo, excepto China, y destaco eso de excepto China porque la globalidad y el sistema de cooperación internacional emergente en la pospandemia va a depender mucho de la actitud china. Bueno, acá tenemos una serie de contradicciones respecto de los dogmas financieros clásicos, lo tienen allí, creo que esto queda ahí, queda este PowerPoint para disposición de ustedes, así que no voy a insistir en eso. Entonces, conclusión, una primera conclusión. Este proceso de financiarización desmanteló los regímenes de bienestar y ha condicionado fuertemente la posibilidad de planificación democrática. ¿Por qué motivo ha desmantelado, cómo vemos que ha desmantelado los regímenes de bienestar? Hoy, en el COVID, fijémonos en los hospitales, fijémonos en la producción y generación de recursos humanos necesarios para las terapias. Eso es desmantelar los regímenes de bienestar social a los cuales nos ha llevado el neoliberalismo. Y la otra conclusión que podemos hacer, es que ya la mencionamos, es la sensibilidad que tienen las políticas públicas sobre los hechos sociales totales, como el caso del COVID-19. Bueno, en las políticas públicas lo que vemos, lo que observamos, lo que observa la población, son las decisiones, es la decisión pública. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, yo veo las plataformas de un partido político y sé cuáles son, leo allí las políticas públicas, veo los planes de acción, los programas de gobierno, estoy viendo las políticas públicas planteadas. Pero la decisión se ve a través de la gestión pública. Las políticas públicas no entran en el terreno de la teoría política, sino en el terreno de la praxis política. Las políticas públicas dependen esencialmente de la gestión pública, de las leyes, los decretos, las resoluciones. Entonces acá observamos cómo confluyen tres cuestiones, y sigo con esto del trípode, que son las determinantes para poder entender los procesos de las políticas públicas aplicadas a la economía. La ideología, la política y la praxis de ejecución. Entonces, las políticas públicas representan una convicción respecto de la formación de la conciencia necesaria para llevar a cabo esa política pública. La gestión pública implica, en democracia, una deliberación que establezca las limitaciones y los alcances de las posibilidades. Y la praxis ejecutoria, ¿qué es lo que permite la acción efectiva y concreta, que es la que vemos cotidianamente? La detención de una familia que violentó la cuarentena en Puerto Madryn
es la praxis ejecutoria de una gestión pública que privilegia la salud común, la salud social, generado por una ideología cuya conciencia implica que predominan los seres humanos en comunidad antes que la actividad económica. Estoy poniendo un ejemplo extremo para que se advierta cómo se articulan ideología política y praxis en el marco de los procesos de las políticas públicas. Entonces, solo podemos hablar de políticas públicas, y por eso el neoliberalismo no usa la concepción de las políticas públicas, porque políticas implica administración y públicas implica el pueblo. Las políticas públicas son la administración de las necesidades de los pueblos. Y estas necesidades tienen dos aspectos. Un aspecto de tipo, llamémosle material, que es el desarrollo, los aspectos productivos los aspectos productivos del desarrollo, los elementos que permiten establecer qué valores creamos y el contenido distributivo que se vincula con la equidad social. Cómo se distribuye aquello que se produce. Este par, desarrollo y equidad, uno con contenido material y otro con contenido de justicia social, uno con contenido de producción y otro con contenido de distribución, tienen que jugar articuladamente en común. Entonces, ¿qué conclusión podemos obtener? Y esto hay que tomarlo no pensando en que la economía es una ciencia imperialista, sino viendo cómo funcionan los sistemas de organización socioeconómica mundiales. El bien común, el llamado bien común, pongamos hoy, el bien común es la salud pública. Ese bien común se monetiza y se hace financiero. ¿Cómo se monetiza? Vean el ejemplo, un bien común en la provincia de Buenos Aires, la seguridad. ¿Por qué necesita monetizarse y hacerse financiero? Porque para satisfacerlo hacen falta los recursos que emergen de ese proceso financiero. Y veamos el bien común salud pública, el financiamiento de la salud pública y las externalidades que genera, o sea, el aislamiento, la pérdida de puestos de trabajo, la existencia de menores gastos de consumo, la emergencia de necesidad de incorporar sistemas de protección de la salud, todas esas externalidades. ¿Cómo se satisfacen hoy en el mundo? ¿Con la producción? No, se satisfacen con obligaciones que a través de dinero o de endeudamiento realizan los estados. Y por eso se rompe la estructura de administración de las políticas públicas en general. Entonces, si nosotros aceptamos que las políticas públicas son una necesidad social, hay un tema que analizar y que poner en la mesa de debate y de conocimiento, que es el Estado que viene a representar la necesidad de articular esas necesidades sociales que habíamos comentado al principio, con el mercado, que es el que le da satisfacción, implica que las políticas públicas van a limitar las decisiones privadas. Es más, hay algunos autores del neoliberalismo que dicen que si hay políticas públicas, no hay libertad. Fíjense hasta dónde llega el razonamiento de atentar contra lo social en pro de lo individual. Entonces, ¿qué
¿qué presume una política pública? Que hay un Estado que condiciona al mercado. Lo condiciona de múltiples formas, no vale la pena analizarla, ahora no es motivo de esta charla. ¿Y por qué lo condiciona? Porque lo que sí sabemos es que el mercado es el que posibilita el esquema de apropiación de la riqueza. Entonces, el Estado necesariamente tiene que intervenir en ese proceso. Voy a apurar un poco porque, bueno, el bien común como determinante de las políticas públicas. La emergencia de lo popular, el término común, bien común, quiere decir que es el bien del pueblo en su conjunto, lo cual podría ser motivo de un larguísimo debate, pero todos tenemos alguna concepción de qué es bueno para el pueblo y qué no lo es. Todos tenemos, inclusive intuitivamente, por nuestra formación educativa, por nuestras concepciones, en general sabemos cuando algo afecta o no el bien común. Y en definitiva, las políticas públicas, ¿qué son? Son una forma de ejercer el poder. Y es una emergencia de la... Bueno, yo voy a hacer rápidamente, porque voy a plantear que la única forma de encarar el tema de las políticas públicas es aplicar la economía política. La economía política, como sabemos, estudia cómo es el modo de producción del sistema económico, en este caso cómo produce el sistema capitalista, cómo se genera ese valor, las llamadas cadenas de valor, y cómo se lo distribuye socialmente, esa apropiación de la renta que decíamos recién. Ahora bien, cuando hablamos de economía política, ¿cuál es el modo de producción del sistema capitalista? Bueno, la organización social se logra a través de los mercados. Esto no hay que perderlo de vista. Nosotros nos organizamos socialmente por los designios del mercado, la oferta, la demanda y el precio. Ustedes podrán decir en todo, sí, en todo, absolutamente en todo, rige la lógica de que el mercado es el organizador de la vida social. Por eso hay la lucha de los pueblos, es por eliminar el concepto de mercado clásico y sustituirlo por una acción social a través del Estado o a través de los organismos o a través de las instituciones que fueren, que permita una mayor participación popular. Esa característica de la economía política en la generación de valor implica que cuando hablamos de generar valor, hablamos de productividad, hablamos de eficiencia y hablamos de acumulación tecnológica, cosa que maneja mucho mejor la licenciada Corbalán que yo. Y la distribución social, que en economía política implica cómo nos apropiamos de los excedentes. Fíjense, yo voy a ir apurando porque si no me van a echar de acá, pero quiero mostrar esto. Lo voy a referir al caso del Chubut para darle paso a... ¿Estoy en tiempo? No sé, yo no he tomado... Sí, está bien, Jorge. Tomemos el caso para abrirle el camino al tema posterior. Chubut, nuestra provincia, más o menos conocemos todos, es una economía netamente extractivista que exporta recursos naturales. Tiene, en nuestro entender, 4 tipos de condicionamiento al menos.
¿no? Tiene un condicionamiento que es la dependencia tecnológica en cada uno de los sectores, en la ganadería, en la extracción de petróleo, en el aluminio, en la generación de energía. En todas ellas hay una dependencia tecnológica del exterior de la provincia. Está condicionada por precios internacionales, la lana, la pesca, el petróleo, el gas, el propio turismo. Tiene una estructura de precios internacionales, con lo cual, bueno, todos pasan a ser commodities. Tiene un condicionamiento propio, que es una puja entre esos tres centros que marcamos allí, respecto de pujas distributivas. Hoy en día está emergiendo el tema de cómo distribuimos los recursos, cómo hacemos la coparticipación de las regalías. Y está condicionada por el financiamiento internacional. Estos cuatro son los condicionamientos de la economía extractivista con exportación de recursos naturales de Chubut. Pero ahora bien, por acá marco algunas participaciones simplemente para que se vean, no es importante, pero sí, ¿qué es lo que pasa? Y que se menciona relativamente poco. Hay acumulación financiera en Chubut, porque Chubut es una provincia generadora de fondos, es lo que se llaman provincias generadoras de fondos. Pero así como hay una fuga de capitales en el orden nacional, hay una fuga de acumulación financiera regional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes toman los estados contables de los bancos, van a advertir que las sucursales patagónicas en general y en Chubut en particular tienen mucho más depósitos que préstamos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los bancos utilizan como una especie de absorción de dinero que mandan a Buenos Aires y que entra en el circuito financiero nacional e internacional. Entonces, de ahí que podemos decir cuál sería una política pública que debiera tener el Estado de Chubut para evitar ese proceso de fuga de la acumulación financiera, por ejemplo. Entonces, digamos, la voluntad política es necesaria que se implemente en estas políticas públicas. Y esas políticas públicas son las que pueden ayudar a las regiones, a los países o a las ciudades. Si ustedes lo bajan a nivel de ciudad, piensen en si su ciudad exporta o importa, cómo es la acumulación en la ciudad donde nosotros vivimos, ¿no? Pensarlo por lo menos para poderlo integrar en nuestro esquema de análisis. Y entonces quiero concluir diciendo que no hay políticas públicas que sean compatibles con el modelo de acumulación financiera. No existe, no hay posibilidad ni metodológica, ni teórica, ni práctica de llevar a cabo ese proceso de compatibilización. ¿Por qué? Porque como el sistema financiero ofrece rentabilidades largamente superiores a la del propio sistema productivo, si pensamos que el trabajo y la producción son las bases de la cohesión social, el dinero no forja la cohesión social, sino que la cohesión social se determina a través del trabajo y la producción. Hay un libro muy interesante de Jim Fourastier que se llama ¿Por qué trabajamos?, donde él dice, no trabajamos por necesidad, trabajamos como
respuesta a los determinantes de la vida. No hay vida sin trabajo. El trabajo es inherente a la condición humana. No es un hecho financiero, es un hecho social y es un hecho de convicciones y necesidades propias de los individuos y de las comunidades. Pero si ese trabajo, si esa producción que se enfrenta al dinero tiene menor remuneración que el dinero propiamente dicho, obviamente que el sistema se desequilibra, se hace especulativo y suceden las crisis que suceden. Por ese motivo, planteamos para terminar esta charla que las políticas públicas son estériles si lo financiero prevalece por sobre lo productivo, y que precisamente es la acción de la política la que tiene que revertir esa relación para que la provincia, la nación, nuestra ciudad, nuestra América Latina puedan entrar en un tren de producción y de actividad económica. Bueno, aquí dejo y continuamos escuchando lo más importante, que es lo que nos va a decir la licenciada Corbalán. Bueno, bien, gracias Jorge. A ver si recuperamos la posibilidad de vernos. Es factible. Bueno, gracias Jorge. Has dejado algunos interrogantes interesantes en lo coyuntural, ¿no? Digamos, son disparadores para pensar este Chubut tan particular que tenemos. Vamos a darle continuidad a lo que recién estaba planteando el contador Jorge Gil, ahora con la licenciada Noelia Corbalán. Es licenciada en Administración de Organizaciones, tesista de la Maestría de Ciencia, Tecnología e Innovación y docente investigadora del Grupo de Investigación de Gestión, Desarrollo Territorial y Ambiente de la UTN de la Facultad Regional Chubut. Actualmente se desempeña como viceintendenta de la ciudad de Puerto Madryn y fue secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Chubut desde el 2015 al 2019. Ocupó el cargo de secretaria de Ciencia Técnica y Posgrados entre el 2013 y 2015 y de secretaria de Extensión 2007-2010, ambos en la UTN Facultad Regional Chubut. Es docente de concursada de Economía General desde el 2006 y Comercio Exterior desde el 2018, en la carrera de licenciatura en Organización Industrial. Diversas oportunidades, fue consejera docente por el Consejo Directivo y Departamental. Noelia, bueno, tenés ya planteado el tema, vamos a darle continuidad a la visión que nos traía Jorge acerca de políticas públicas, que te digo, Jorge, vamos a tener que reformular el título de la diplomatura, ¿no? Con lo que acabas de decir. Pero bueno, será tarea para el año que viene. Noelia, bueno, con mucha atención te escuchamos a partir de ahora. Bueno, gracias Alfredo, y gracias Jorge por la introducción. En realidad les quería contar y saludar primero a todos y a todas los que nos están escuchando, que un poco con Jorge veíamos este tiempo tan acotado, que de qué manera podíamos complementar los 30 minutos de él con los 30 minutos míos y hacer un barrido un poquito más exhaustivo de este tema, que la verdad es que da para muchísimo para hablar, ¿no? No alcanza una hora. Sin embargo, bueno, en línea con lo que Jorge plantea, totalmente de acuerdo, y ese es el primer diagnóstico que yo les traigo acerca de cuál es el perfil productivo de Chubut, un perfil muy primarizado, un perfil básicamente extractivo, y que toda su matriz productiva está muy concentrada en los primeros eslabones de cualquier actividad productiva que nosotros querramos relevar, analizar dentro de la provincia. Ahora, antes de meternos en Chubut, es interesante lo que Jorge plantea respecto a los diferentes interrogantes que el COVID, y que acá lo anoté porque no lo había escuchado, que me parece súper interesante, el COVID como hecho social total, atraviesa todas nuestras agendas, ¿no? Desde plantearnos no solamente desde lo económico, sino desde lo social, desde lo humano,
desde lo ambiental, porque se ha escuchado distintos análisis sobre lo que el COVID ha dejado, va dejando, y lo que dejará, ¿no? Como le decimos, en la pospandemia, y que de alguna manera nos lleva a la necesidad de revisar nuestras agendas. Quizás una postura un poco extrema, podríamos plantear de qué pasaría con, no sé si el capitalismo, pero sí con estas formas de organización y de producción que ya son conocidas, ¿no? Y en este sentido lo que Jorge menciona sobre el proceso de financiarización es absolutamente claro, y es absolutamente claro en cualquier actividad productiva. Si nosotros fundamentalmente lo analizamos desde mediados de los 70 hasta ahora, cualquier actividad productiva cómo ha ido cambiando a partir de la emergencia del proceso de financiarización a, hoy podríamos decir y afirmar claramente, la estabilización y quizás la forma de organización social y económica imperante en la actualidad. Más allá de esto, cuando nosotros analizamos hoy en el marco del COVID el escenario internacional, yo creo que todos podríamos estar casi de acuerdo en que tenemos un mundo quizás paralizado, y donde esta paralización de todas las economías de alguna manera nos llevan a avisorar que a futuro el mercado internacional es un mercado bastante restrictivo, donde cada economía está más abocada a salir, cada país está más abocado a salir por sí de la situación en la cual nos ha colocado el COVID, y seguramente a nivel internacional las medidas van a ser proteccionistas. ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros analizamos la matriz productiva de Chubut, es fundamentalmente una matriz que tiene un alto perfil exportador. Y entonces que tiene dos cosas, ¿no? Un alto perfil exportador, pero, como recién mencionaba, de recursos naturales que están muy condicionados, y lo mencionaba recién también Jorge, muy condicionados a variables que no dependen de nosotros. Entonces, en ese sentido, la política pública debería plantearse para Chubut de qué manera podríamos repensar esto que era el título del seminario, del encuentro, de qué manera podríamos nosotros proyectar un desarrollo local, sobre todo en este momento que está tan en discusión el tema de la minería como la posibilidad de desarrollo, y que quizás pueden aparecer algunas oportunidades que, así como el COVID ha traído cosas que fueron absolutamente negativas, lo que también, adhiero a lo que dice Jorge, ha mostrado y nos ha puesto realmente frente a la cara todas las deficiencias que el sistema capitalista tiene para dar respuestas, ¿no? Y ha puesto también claramente frente a todos nosotros cuál es la agenda del sistema capitalista. Entonces, las cuestiones sociales, él mencionaba la salud, las cuestiones sociales aparecen como una de las primeras deudas que tiene el capitalismo, y esto de alguna manera se puede ver cuando tenemos esa incapacidad, o los países, inclusive las economías más desarrolladas, esa incapacidad para poder dar respuesta a la cantidad de enfermos y la demanda de una atención de la salud, ¿no? Ahora, también habrá oportunidades en este mercado internacional un poco restrictivo
en el sentido de que, en esto de que el Estado podría ser nuevamente el que lidere la construcción de una agenda, y digo que en este momento no es cualquier momento en el cual estamos pidiendo al Estado esto, porque está claro que son los estados municipales, los estados provinciales, los estados nacionales, los que efectivamente están dando respuestas a una agenda que nos ha planteado el COVID. El quédate en tu casa, el poder financiar algunas actividades que fueron sumamente golpeadas por el COVID, una serie de medidas en donde aparece el Estado como dando respuestas y protegiéndonos a cada uno de nosotros de esto que nos estamos enfrentando, que es el COVID. Y entonces, esta mayor preponderancia que tiene el Estado, un Estado dando respuestas locales, creo que es la oportunidad también para discutir, por ejemplo, bueno, estas cuestiones que decía Jorge, ¿no? Y entre ellas, discutir y revisar para la Argentina la política industrial. ¿Por qué? Porque si el mercado internacional va a ser restrictivo, quizás es un momento para revisar nuestra estructura productiva, esta estructura productiva que si nosotros no adoptamos otra, digamos, no revisamos la política industrial, definitivamente la política industrial y la política económica, el modelo de país, definitivamente esto que está sucediendo en el mundo, a nosotros me animaría a decir que nos va a llevar a profundizar los problemas que hoy ya estamos sufriendo, el de reprimarización, el de ausencias de economías regionales, el de insuficiencia del stock de las divisas, que es lo que restringe cualquier crecimiento que podamos plantear, una balanza de pagos deficitaria, en fin. Si nosotros no revisamos la política pública nacional y la política de desarrollo regional, estos problemas que nosotros ya estamos sufriendo, me animaría a decir que se van a profundizar. Y aparece como oportunidad el decir, bueno, ¿por qué nosotros no podemos trabajar en algunos nichos de completamiento de los complejos productivos o recomponer algunas cadenas de valor que a través de recomponer eslabones que hemos perdido y que se han deslocalizado en otros países, justamente porque se prioriza la financiarización y entonces las cadenas globales de valor lo que buscan es radicarse en aquellos lugares en donde se puede ser más competitivo. Y en este sentido, como decía Ferrer, volver a revisar la sustitución de importaciones, pero no de las importaciones viejas, de las importaciones tradicionales, que es ver qué es lo que hoy nosotros estamos importando y poder fabricarlo localmente para poder proveerlo en el mercado interno, sino la sustitución de las importaciones futuras. Es decir, pensar cómo podría constituirse la oferta futura a partir del cambio técnico. Y esto sin dudas, lo que vemos el PowerPoint, adelante. Acá está bien. Y esto sin duda abre una oportunidad para los que sostenemos, recién decía Jorge, que el diseño de la política pública tiene que ver con lo ideológico. Y lo ideológico es lo que construye, es lo que lo hace a uno adherir a un modelo y no a otro.
Y cuando tuve oportunidad de ser secretaria de Ciencia, mi convencimiento era que, más allá de las restricciones que se sufrían y que uno conoce que existen y que las mencionó Jorge, sí trabajar a un nivel muy local, con pequeñas experiencias que de alguna manera demuestren que se podría agregar valor de manera incorporando conocimiento y completando algunos espacios de complejos productivos. Entonces, por ejemplo, tomando en la planificación, que en su momento llevamos adelante un proceso de planificación, tomando, por ejemplo, los aportes de Ocampo. Ocampo se especializa en estudiar cómo la microeconomía, en este caso, él habla de la competitividad, va tomando a partir de definiciones de la macroeconomía, básicamente de las cuestiones estructurales o los cambios estructurales que se van dando. Y construye estos 4 cuadrantes a partir de 2 ejes, que es el que él denomina escalamiento. Dice, bueno, cómo nosotros podemos generar actividades productivas que sean sustentables, que sean más vigorosas, que estén más fortalecidas, pero también el otro lo combina con lo que es la complementariedad. ¿Qué es la complementariedad? Esta capacidad que tiene la actividad productiva, en particular, de vincularse de manera sistémica con su entorno. Es decir, con el sector científico-tecnológico, con el sector público en los diferentes niveles, con las instituciones intermedias, como puede ser una cámara. Y entonces identifica 4 cuadrantes en donde, por supuesto, el deseado es el que tiende a tener mayor escalamiento y mayor complementariedad. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros identificamos o encontramos las economías dinámicas. Economías dinámicas son aquellas que son adaptables, que están atentas al cambio tecnológico, a las nuevas necesidades, y que por supuesto tienen su competitividad basada en su capacidad de articulación sistémica. Ahora, retomando Chubut, nosotros perfectamente podríamos colocar la matriz productiva de Chubut en el cuadrante menos deseado, es decir, en enclaves de baja calidad sin competitividad internacional. Es decir, nosotros somos exportadores, pero estamos atados, es decir, como somos exportadores de commodities, estamos atados a los valores internacionales, a los precios internacionales. Y rezar en el camaruco y pedir que por favor el precio internacional suba es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos nosotros de actividades de enclave? ¿Por qué actividades de enclave de baja calidad? ¿A qué se denomina eso? Bueno, o actividades que han emergido, como por ejemplo textil sintético, que han emergido en la región a partir de promociones industriales que al desaparecer, la actividad tiende a desaparecer también, o actividades que se denominan de enclaves porque no tienen una fuerte vinculación con todo su complejo productivo. Es decir, es 1 o 2 eslabones presentes en la región y nada más. Por supuesto, con los riesgos y la vulnerabilidad que esto conlleva para la sustentabilidad de una economía. ¿Pasamos? Bueno, en la siguiente, a ver si podemos pasar. Perdón, no me pasa. Bueno, Porta, bueno, este autor es uno de los con los que trabajamos en el diseño de los lineamientos de la política de innovación. Porta toma lo de Ocampo y dice,
básicamente el escalamiento, y estos son aportes de la economía de la innovación. El escalamiento, el crecimiento, el desarrollo de una actividad también depende de la capacidad de aprendizaje. Cada actividad innovativa genera un aprendizaje que es la base sobre la cual se generan las futuras innovaciones. Y esto genera justamente este aprendizaje o este proceso piramidal de innovaciones, genera escalamiento. Entonces, la calidad de la especialización de las actividades productivas o actividades económicas dependerá de la intensidad de conocimiento que nosotros incorporemos y de las externalidades y los eslabonamientos generados de esa actividad. Un poco lo que recién mencionaba. Ahora, ¿qué nos preguntábamos nosotros con Porta? ¿Cómo podemos nosotros generar esta trayectoria virtuosa? Este cambio estructural virtuoso, es decir, pasar de lo que Jorge hoy nos comentaba, y que realmente es una foto de lo actual, a tener un camino, construir un sendero de cambio estructural virtuoso, porque si nosotros seguimos así, vamos hacia un sendero de cambio estructural no virtuoso, todo lo contrario, nos seguimos encerrando en la acción y en especializarnos en actividades en intensidad baja de conocimiento, con externalidades no positivas y poco eslabonamiento. La siguiente. Después díganme cómo voy en tiempo. Perdón, Entonces, me tarda en pasar, pero ahí va. bueno, nosotros entonces lo que hicimos fue, a ver, esto es nuestra, este era el anterior. Esto es el modelo de desarrollo al cual nosotros adheríamos. Entonces, ¿había una anterior? Implementamos este proceso de trabajo para la definición de la política pública, la priorización a ver, cuando uno define política pública, ya hizo introducción importante Jorge, pero lo importante es que hay algo que es responsabilidad del hacedor de la política pública o del funcionario, que es que en la multiplicidad de problemáticas tiene que priorizar cuál va a atender con la escasez de los recursos. Entonces, esta priorización, y en definitiva es la definición de acciones, va a ser la planificación. Esta priorización, lo que nos interesaba era hacerlo de una manera profesional y hacerlo con un sustento ideológico, pero también técnico. Básicamente lo que nosotros realizamos en el año 2016 y 2017 fue el relevamiento del perfil productivo de la provincia, identificamos las capacidades de ciencia y tecnología presentes, nos animamos a hacer una prospectiva, y en la definición de los lineamientos identificamos aquellas actividades productivas que las podíamos priorizar porque tenían potencialidad de escalamiento, que era lo que recién comentaba, ¿no? De está funcionando, pero a muy baja escala y podemos potenciarla, maximizarla, es decir, quizás es una de las actividades más importantes de la provincia, pero todavía hay oportunidades de agregado de valor y de mejora, o el desarrollo de áreas de vacancia, es decir, actividades que hoy no existían, pero que podían llegar a desarrollarse si incorporábamos conocimiento y otras cosas más, ¿no? Esto nos dio la posibilidad de identificar las oportunidades, las priorizamos, y la siguiente, lo hicimos sobre 11 complejos productivos de la provincia
de Chubut, creo que barrimos prácticamente todo. Y la siguiente. Y identificamos también algunas problemáticas horizontales que las trabajamos de manera transversal, donde por ejemplo el transporte, la logística y la integración territorial era uno de los problemas que aparecían como problemas estructurales más fuertemente presentes en casi todos los complejos. Bueno, siguiente, estos son los aspectos que relevamos en cada uno de los complejos productivos. Pasamos, hicimos un FODA de la provincia de Chubut, esto después yo se los voy a dejar, así que lo pueden tener como material. Siguiente. Bien, acá. Y entonces, una vez que relevamos cada uno de estos complejos, acordamos distintas áreas de intervención. Intervención es el problema identificado puntualmente, nos planteábamos una estrategia de abordaje de este problema, y a partir de ahí, para poder llevar adelante esta estrategia, empezábamos a analizar cuáles eran las capacidades en ciencia y tecnología locales, con qué recursos humanos contábamos y cuáles necesitábamos, entonces teníamos que formarlos y potenciarlos, cuáles eran las limitantes en infraestructura y equipamiento, cuál era la articulación institucional deseada. Bueno, tecnologías de propósito general, esto tenía que ver con el anclaje al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, donde identificábamos oportunidades de desarrollo incorporándole TICs, biotecnología o nanotecnología, y marco regulatorio, porque muchos de los problemas o de las actividades que no se desarrollaban, los problemas que no se solucionaban y actividades que no se desarrollaban, tenían que ver con marco regulatorio. Es decir, había que actualizar normativa local para poder llevarlas adelante. Siguiente. Entonces, por ejemplo, les traje algunos ejemplos. A ver, ¿cuántas posibilidades de intervención nosotros identificamos para generar un completamiento de cada uno de los complejos productivos? Es decir, completamiento en el sentido de oportunidades de desarrollo con agregado de valor y por supuesto actividades que son menos vulnerables porque tienen agregado de valor. Por ejemplo, de la pesca industrial. Nosotros hicimos una caracterización de la pesca industrial con una localización geográfica, las características principales de la actividad. Siguiente. Y de cada una de estos complejos, recién les decía, no terminé de comentarles, identificamos alrededor de 7 u 8 oportunidades o problemas, oportunidades de intervención, lo cual relevamos 11, así que nosotros identificamos alrededor de 80 oportunidades de intervención posibles en la provincia de Chubut. Un ejemplo, les traje un ejemplo de algunos de los complejos más importantes. Por ejemplo, la baja agregación de valor e innovación local de la pesca industrial. Sabemos que la pesca industrial es netamente extractiva y el empresario industrial no está interesado en agregar valor. Entonces, ¿cómo nosotros apoyamos las producciones con agregado de valor? Bueno, apoyando capacidades tecnológicas locales para la producción de alimentos de otros productos, es decir, no tocar el producto que hoy se exporta sin agregado valor. Pero, por ejemplo, cuando analizábamos los descartes, había oportunidades de precocidos, harinas, aceites, productos para la industria farmacéutica y nutracéutica, es decir, de productos de bajo valor a productos y mercados, a productos para mercados de alto valor. A partir de ahí, identificábamos también los recursos humanos necesarios, qué instituciones nos podían colaborar localmente, y marco regulatorio. Por ejemplo, que se estimule la innovación en el sector de la pesca industrial. Siguiente.
por ejemplo, el que sigue habla de acuicultura. Entonces, ahí les muestro dos ejemplos. Uno es la pesca industrial, que es una de las principales actividades. Pasamos uno más. Una de las principales actividades de Chubut. Nosotros no podríamos decir que no es una actividad, que es una actividad incipiente o inexistente, todo lo contrario. Lo que analizamos en la pesca industrial era la oportunidad de maximización de esa actividad. La acuicultura es una actividad de las que identificábamos como inexistentes. Siguiente. Ahora, por ejemplo, nosotros vemos acá el bajo desarrollo de la producción acuícola, y nos planteamos no solamente desarrollar la acuicultura, sino desarrollar la acuicultura de alto valor agregado. Y acá yo quiero comentar un ejemplo, justamente que surgió de la vinculación entre lo que identificamos acuicultura y pesca. Hoy ya existe una empresa que se llama Arbacia en Puerto Madryn, que es una empresa que surge a partir de, justamente haciendo este trabajo, identificamos una línea de investigación donde una investigadora trabajaba en mejorar el sistema acuícola de cría de erizos de mar, erizos locales, ¿no? Es una especie local. Ella lo venía analizando por el lado de un recurso gastronómico para la industria gastronómica, acompañamos a hacer los estudios, y cuando no daba la rentabilidad, y ella nos comenta que había ido a un congreso internacional y le habían mencionado los componentes que tenían el material que extraía de las gónadas. Componentes que sirven de insumo para la industria farmacéutica y nutracéutica. Cuando nosotros hicimos este estudio, la rentabilidad disparó. Y entonces, un empresario de la pesca tradicional, de la pesca industrial de Puerto Madryn, quiso financiar este proyecto, y hoy están montando ya las piletas. Esto era de laboratorio. Bueno, ya lo están pasando a una escala industrial. Entonces, ¿qué demostró este proyecto? Que es posible completar algo, que es posible interesar a alguien de la pesca industrial, que creo que todos estamos de acuerdo, nuevamente, que el empresario de la pesca industrial no es justamente el empresario con el perfil más innovador que podamos encontrar en la provincia. Ahora, entiende de rentabilidad, y vinculándolo con las capacidades de ciencia y técnica local, e implementando técnicas de acuicultura, nosotros hoy tenemos en Puerto Madryn una nueva empresa que exporta un producto de alto valor y que no está atado a los precios internacionales. Y a eso me refiero, que más allá de que discutamos otras actividades extractivas, eso no desmerece o no le quita importancia a la posibilidad de potenciar las actividades tradicionales que nosotros ya tenemos presentes en la zona. No sé cómo estoy con el tiempo. Tenemos un ratitito más, 5 minutos más. Bueno, entonces seguimos varios más, a ver. Bueno, hidrocarburos igual, por ejemplo, elegí aquel ejemplo de proveedores locales. Energías renovables, acá vamos a energías renovables. Un ejemplo de energías renovables, y que esto, Alfredo, también yo creo que lo has mencionado en muchas oportunidades, energía renovable, los parques eólicos, la posibilidad de avanzar localmente en la integración local de partes, componentes, servicios. Las dificultades son evidentes. Ahora, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder
brindar otros servicios y desarrollar, no digo la parte altamente tecnológica de los equipos de los aerogeneradores, porque eso a nosotros, donde hoy estamos parados, nos llevaría años y no sé si tiene sentido eso. Ahora, nosotros tenemos una metalmecánica fuerte, tenemos recursos humanos valiosos para poder justamente brindar servicios y brindar una asistencia técnica y desarrollar algunos pequeños componentes o la parte más estructural de los parques tecnológicos. Bueno, básicamente lo que nosotros nos apuntó es que tenemos que revisar la normativa provincial, porque si tuviéramos una normativa provincial que promoviese estas actividades, y de nuevo, estoy hablando de completamiento de cadenas productivas o de complejos productivos. Nosotros hablamos de complejos y no hablamos de cadenas, porque en el análisis también incorporamos proveedores y otras instituciones como científicas tecnológicas que están vinculadas a la actividad y entonces ya no están dentro de la cadena, pero en el complejo aparecen como elementos importantes. ¿Seguimos? Algo quería, bueno, la aerotextil, siguiente. Acá en la aerotextil elegí dos casos, por ejemplo, uno que tiene que ver más con la actividad primaria, ineficiencias técnicas en la etapa primaria de producción, la estrategia es desarrollos tecnológicos para una mejor explotación primaria, y acá aparece, por ejemplo, desarrollar capacidades productivas doble propósito, que, digamos, que especies que sirven para no solamente la aerotextil, sino también para la producción cárnica, algunas otras cuestiones que tienen que ver con lo tecnológico, como comedores especiales, que lo que permite es evitar que otras especies que se consideran invasoras, que no son invasoras, son autóctonas, pero que compitan con las especies que están vinculadas al complejo lanero. Nuevos sistemas de esquila y de prensado. Siguiente. Y acá, por ejemplo, les elegí uno que está ya más sobre el final de la cadena productiva, no, la anterior, que es el agregado de valor a la manufactura. Entonces, aparecen también algunos otros productos, como el aprovechamiento de grasa de lana, refinamiento, incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de peinado de lana, nuevos tratamientos ecológicos, nuevos usos y aplicaciones. Entonces, bueno, lo que hicimos fue barrer desde los eslabones más primarios hasta los últimos eslabones. Pasamos, y por ejemplo, lo que identificamos es que la metalmecánica, nosotros lo analizamos como embebido en 4 complejos, porque apareció una metalmecánica especializada en petróleo y gas, una metalmecánica especializada en energías renovables, una vinculada al aluminio y otra vinculada a la pesca. No aparecía como un complejo en sí mismo, sino vinculado a otros complejos productivos. Siguiente. Bien, bueno, acá terminamos. ¿Qué conclusiones y reflexiones? Bueno, ya mucho Jorge ha concluido, en lo cual estoy de acuerdo acerca de la apreciación sobre la política pública, fundamentalmente que es el Estado el que tiene que tener un rol preponderante para la definición de política pública. Esto que yo a modo de ejemplo mostré, requiere sin duda del liderazgo de estos procesos del Estado, y que cuando nosotros hablamos vemos tanto lo que planteó Jorge como lo que planteé yo, vemos que el gran pendiente que tiene la provincia del Chubut es justamente la construcción
de una agenda que esté realmente vinculada con el desarrollo de la economía regional. Ya sea tratando de superar los problemas de tipo estructural y aprovechando, porque yo creo que hay oportunidades y hay ventanas de oportunidad que se podrían aprovechar, pero esto tiene que ver con la decisión política, y capacidades locales hay, porque nosotros hicimos el relevamiento y hay riquísimas capacidades, no solamente de recursos naturales, sino capacidades institucionales. Tenemos una fuerte institucionalidad y capacidades en recursos humanos. Así que, para el que no sabe, la provincia de Chubut tiene una cantidad de investigadores promedio superior a la media nacional. Y yo creo que nos estamos perdiendo de oportunidades que nos generaría aprovechar estas capacidades. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, María. Bueno, gracias Noelia. Quiero contarte algo, le quiero contar a todos, en realidad en función en línea con lo que venía señalando recién Noelia. Esta semana me tocó participar en un jurado donde participaban, había proyectos innovadores de jóvenes innovadores de toda la Argentina. Y el proyecto ganador, al que le dimos $1 millón más un viaje a Groenlandia, consiste en la elaboración de vasos descartables, esos vasos plásticos que por toneladas y millones de toneladas son los que, digamos, tienen mayor impacto ambiental, pero fabricarlos con algas. Y la provincia de Chubut puede ser el mayor proveedor de algas para los vasos descartables. Así que una iniciativa que, como voy un poco en línea con lo que decía Noelia, ¿no? Oportunidades tenemos, lo que hay que ordenarlas y ponerlas en un plan realmente de acción para darle valor agregado a nuestra primarización económica, que es alarmante. Bueno, si hay algunas consultas, algunas dudas con respecto a lo que ha dicho Jorge o Noelia, no sé, Victoria, vos me dirás. Sí, si hay alguno claro. de los integrantes. Sí, A ver, sí. sí, hay, bueno, para Noelia y Jorge ya hay algunas consultas en el chat. Paola Cicarone, Bueno, saluda y les pregunta a los expositores dos cosas. Primero, si más allá de los condicionantes externos que ya expusieron, ¿cuáles consideran que son los motivos por los que una provincia como Chubut, con las riquezas y potencialidades con las que cuenta, se encuentra en las condiciones en las que se encuentra hoy en día? Y también pregunta cuáles consideran que son las consecuencias sobre el ambiente y las comunidades del avance descontrolado de las fronteras de mercantilización de la naturaleza empujadas por el capitalismo hiperextractivista. No sé quién, si Noelia o Jorge. Bueno, Jorge o Noelia. ¿Quién quiere responder, Jorge o Noelia? A ver, ¿está Jorge ahí? Ahí creo que toma la palabra. Paola, ¿qué pregunta haces, Paola? La verdad es que no es fácil esa respuesta. Los motivos por los cuales Chubut está como está. Bueno, yo te voy a dar, mi análisis, no necesariamente para compartir o no. A mí me parece que Chubut cayó en la trampa de la deuda. Y hay una cuestión en economía que se llama la maldición de los recursos naturales, que apareció en los años 1600, por ahí en Holanda, con el precio de los tulipanes, en fin, a partir de ahí se desgranó toda una cuestión del para qué trabajar, si la naturaleza da lo que da y punto, explotando la naturaleza, listo, ¿por qué más? ¿Por qué necesidad de industrializar, de transformar las algas en vaso, de transformar el petróleo en combustible? Si sacando las algas y el petróleo vivimos bien.
Chubut comenzó un proceso de endeudamiento muy significativo y que obedeció digamos, a la etapa intermedia del ciclo de financiarización. Los principales deudores en el sistema económico son los países, son los estados nacionales. Los estados son deudores no solamente por la emisión monetaria, sino que son deudores porque toman préstamos a individuos, a organizaciones, a empresas que tienen excedente financiero y que por ello cobran una cierta tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son necesarios los deudores. Los deudores cumplen un rol sustantivo y determinante en el funcionamiento de la financiarización. Por lo tanto, hay un permanente invite al endeudamiento. Entonces, cuando se toman endeudamientos, yo no creo que lo particular se pueda generalizar. Ese ejemplo de decirse, bueno, como un país es como una familia. No es como una familia, pero en algunos casos la relación con la familia vale la pena, ¿no? Es como si una familia dejase de producir para vivir de los préstamos que alegremente le concede el banco, ¿no? Entonces a mí me parece que Chubut entró en esa dinámica, contrajo deudas considerables, no las aplicó en términos de productividad ni social ni económica. Esto generó trastornos presupuestarios significativos, repartió como si tuviera, y hay una cuestión casi de las leyes, lo que no está creado, lo que no existe, no hay forma. Fíjense que la deuda externa de Chubut, garantizada con el petróleo que se va a recoger a futuro, es vender a futuro las regalías petrolíferas, es vender el petróleo antes de extraerlo. Si, como un ejemplo de extremo, de análisis en el límite, supusiésemos que no hay más productividad de petróleo, la garantía esa que tienen los acreedores dejaría de existir. ¿Por qué lo hacen los inversores esto? Bueno, porque ellos entienden que la energía es necesaria, que el petróleo se va a seguir extrayendo y que por lo tanto va a haber regalías con los cuales van a cobrar sus acreencias. Entonces, yo creo que hubo ahí una suerte de lo que se llama subadministración, la maldición de los recursos naturales, el distribuir sin esfuerzo. Y bueno, todo esto va creando una mentalidad, una concepción del Estado, una concepción de los recursos, el pensamiento de que los recursos están para ser extraídos y para ser monetizados, y punto. Y eso generó un cierto condicionamiento, que son los que poníamos ahí, uno de los 4 condicionamientos, y me parece que hay que buscar ahí los antecedentes o la forma de comprender por qué motivo hoy debemos 3 meses de sueldo. Y digo debemos porque los debemos. Más tarde o más temprano habrá que poner. Más tarde o más temprano habrá un prestamista de última instancia. Será el gobierno nacional, será el Fondo Monetario Internacional, será el Banco Mundial, será un club de bancos, lo que ustedes quieran, pero en algún momento, o nosotros, o nuestros hijos, o nuestros nietos, van a tener que pagar. No hay manera de liberarnos del yugo de la deuda. Una vez contraída la deuda, uno entró en la trampa. Y una vez que cayó en la trampa, ya no se sale, ya es imposible salir. Este endeudamiento, tanto nacional como el de Chubut, quizás más grave el nacional, y va a ser difícil de pagar cuando lleguen los vencimientos. Va a ser muy difícil de pagar, porque hay una serie de necesidades insatisfechas, que hay demandas sociales por cumplir, deudas que no se computan, deudas
deudas sociales pendientes, deudas políticas, deudas económicas, deudas de salud, de calidad de vida, en fin. Así que yo pienso que ahí está el tema básicamente para analizar, ¿no? Esa por lo menos es mi impresión. Y dos palabras respecto de la mercantilización de la naturaleza. La monetización de la naturaleza es una necesidad del sistema económico capitalista. No hay sistema económico capitalista que no produzca una explotación, comenzó por la explotación del hombre, sustituyó la explotación del hombre por medios tecnológicos cada vez más robotizados, cada vez más virtualizados, con cada vez más inteligencia artificial, y hoy en día explota recursos naturales. Va a explotar el agua, va a explotar la minería en Chubut, va a explotar el petróleo, va a explotar los bosques y va a explotar lo que necesite explotar para mantener su dinámica de constante crecimiento a costa de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? No hay modelos económicos que puedan zafar de las características de los sistemas. Los sistemas económicos generan modelos, pero esos modelos operan dentro de los sistemas. El problema no es el modelo económico, sino el sistema. El sistema capitalista funciona así. Es amoral, un sistema de producción, es un sistema de explotación y es un sistema de creación de excedentes que dan poder. Y así funciona. ¿Puede haber modelos compatibles con ese sistema que lo contradigan? No. Cualquier modelo dentro del sistema capitalista occidental va a tener que adecuarse, podrá ser más o menos distribucionista, más o menos equitativo, más o menos consecuente con los intereses de los pueblos, pero nunca va a violentar el sistema y el modo de producción. Lamento decirlo, por lo menos en mi opinión. Noelia, como es más joven, seguramente va a ser más optimista. ¿Algo para decir, Noelia, o vamos a otra consulta? Cortito, porque, bueno, Sí, sí. Jorge fue bastante claro, adhiero a lo que él dice. Yo creo que justamente la maldición de los recursos naturales es lo que nos ha llevado a nosotros, como Chubut, a confiarnos en que no es necesario tener un plan de desarrollo. Yo creo que no hemos tenido un plan de desarrollo. Vivir de la extracción de los recursos naturales y no preocuparme de agregarle valor, de completar los eslabones productivos, porque cuando nosotros hablamos de completar los eslabones, las cadenas productivas y diversificar la matriz productiva, básicamente estamos hablando de generación de empleo genuino, que no es empleo público, sino generación de empleo genuino, en un proceso de financiarización, esforzarnos por poner más en el centro el eje de la producción, y por supuesto esto genera, hay actividades que netamente son realizadas por pymes, ¿no? Y las pymes generan trabajo, generan movilidad económica, y un entramado pyme fuerte, sólido, hace que la economía de esa región sea más resistente a los distintos golpes que nosotros podamos recibir, ya sea por cuestiones internacionales o por cuestiones nacionales. También creo que es la gran deuda de la Argentina y de los últimos gobiernos no tener una política seria de desarrollo de economías regionales. Sobre todo en un país como el nuestro, que tiene tan poca federalidad, tantos problemas estructurales que vienen de la mano de la escasa mirada federal, y donde hoy, por ejemplo, estamos discutiendo si está bien o está mal, y si nosotros fuimos afectados en mayor o menor medida, la decisión del presidente de haberle dado una mayor cantidad de, o haber resarcido a la provincia de Buenos Aires
con algunos puntos más de coparticipación, en detrimento de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que hoy nosotros hablamos, y eso es lo que hoy nosotros discutimos, y estamos muy lejos de eso. Es decir, no es nuestra agenda. Entonces, de nuevo vuelvo, ¿cuál es nuestro pendiente? La construcción de una agenda propia que no esté tan atada a los avatares internacionales y a los avatares o los vaivenes nacionales. Y yo creo que esto se hace con un verdadero plan de desarrollo productivo que promueva pymes, que promueva diversificación productiva y que promueva empleo genuino. Quería completar eso de lo que dijo Jorge. Bueno, gracias, Noelia. Sí, la distribución de la riqueza que es el gran desafío, por otro lado, ¿no? Hacia adelante. El tema de la coparticipación, no nos olvidemos que perdimos medio punto en la gestión de billones algunos años atrás, que creo que deberíamos estar recuperando, aunque esto creo que obedece a un debate todavía pendiente que tenemos en el ámbito parlamentario. Yo quería decir y agregar a esto que decía Jorge, que decías Noelia, que la pandemia nos ha mostrado algo que nos deja como para tener en cuenta, particularmente para nuestra provincia, porque acá se ha mencionado pesca, petróleo, minería, y los consejos económicos y sociales van a tener ahora, y eso me parece un buen aprendizaje que estamos haciendo de lo que nos está dejando la pandemia, lo ambiental. Si nosotros no ponemos lo ambiental, digamos, también tan prioritario como el desarrollo económico y el desarrollo social, digamos, vamos a seguir con la maldición de los recursos naturales, y este es un problema para la provincia de Chubut. Así que, bueno, Victoria, no sé si queda alguna otra pregunta, ya es tarde, creo que podemos cerrar, dejamos abierto. Sí, contame. Creo que queda solamente una, ahí le lee Flor, yo perdón, no las puedo leer porque no puedo ver el chat. Bueno, no sé qué me pasa. A ver, una consulta más y cerramos, así concluimos hoy con este módulo, ¿les parece? Bien, hay una consulta de Javier Cuña dirigida para Jorge, preguntándole su opinión sobre el rol actual del Banco de Chubut en el marco de la pandemia y la estimulación y fomento a empresas para estimular el desarrollo. El rol del Banco Chubut en la pandemia, creo que se escuchaba muy, pero muy mal. Pero bueno, a ver, Jorge, creo que la consulta. Sí, bueno, el Banco del Chubut es un banco público, el 95% de su capital lo tiene el Estado de la provincia del Chubut y el 5% una asociación sindical de los empleados del propio banco. Y por lo tanto está sujeto a un cierto perfil o condicionamiento o dirección de tipo gubernamental, compatible con las políticas del gobierno provincial. Tiene que responder a las directivas del Banco Central de la República Argentina y obviamente a la Ley de Entidades Financieras. Así que tiene, digamos, muy limitada su actividad en el sentido de no poder concretar actividades y gestiones que permitan, como dice Javier, la estimulación y el fomento de empresas para el desarrollo. Ha sido un banco, o es un banco, que actúa mucho en consonancia con los préstamos de consumo, con el apoyo al empleo público, digamos, al empleado público que cobra sus saberes allí en el banco, o cobraba, ¿verdad? Porque ahora con los atrasos no creo que esas cuentas tengan fondos significativos. Por lo tanto, creo que su rol ha sido más pasivo que activo, más salvaguardando su formalismo de entidad financiera que actuando con un rol protagónico de incentivador y de procíclico.
El problema de los bancos, no del Banco Chubut en general, es que son procíclicos, o sea, los bancos se expanden cuando la economía se expande y se contraen cuando la economía se contrae. Es un caso típico de estudio macroeconómico de funcionamiento adaptativo. Entonces, en realidad, una política pública debiera forzar a los bancos a que sean contracíclicos, que presten cuando hay necesidades, no que presten cuando las cosas van bien. Tienen que prestar cuando las cosas van mal y tienen que acumular cuando las cosas van bien. Exactamente al revés, prestan cuando las cosas van bien y retraen los préstamos y ejecutan las deudas cuando las cosas van mal, con lo cual generan más cantidad de problemas. Lo hemos visto, lo han visto ustedes ahí en un principio cuando descontaban de los magros sueldos salariales, descontaban las cuotas de los préstamos, en fin. Ese comportamiento procíclico es típico y nace en la actual ley de entidades financieras que tiene como origen la gestión de Martínez Dios en los años 70, fines de los 70, 78, una ley de la dictadura cívico-militar sustantivamente neoliberal, y entonces ustedes ven cómo una política de Estado neoliberal pervive a través del tiempo y condiciona todos estos modelos productivos como los que nos planteaba Noelia con mucha claridad. Buenas noches, muchas gracias. A usted, Jorge, muchas gracias. Ahora sí, Alfredo, creo que ya estamos. Bueno, vamos cerrando este módulo sin perder de vista que esta diplomatura lo que pone, digamos, como eje, por eso un poco explica la visión de Noelia, la visión de Jorge, pone en el centro de la escena el ser humano. Cualquier desarrollo económico, social, sustentable en lo ambiental, tiene que poner en el centro de la escena el ser humano. Este es un poco el eje central que a nosotros nos motiva para llevar adelante charlas y debates como los que hoy hemos propuesto. Así que nos encontraremos nuevamente en 15 días con esta filosofía y con esta forma de ver la política pública. Muchísimas gracias a Jorge, a Noelia en particular, y a todo el equipo de ACEP, el equipo de ICES, de la Universidad Nacional de la Patagonia, y obviamente de ACEP, como lo hacemos habitualmente. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias a todos y a todas. Gracias a ustedes, hasta luego.